Te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder escuchar hoy tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana Tatiana, Señor, y glorifícate, Señor. Pon palabras en su boca, Señor, y glorifícate, Señor, porque tú eres el que respalda, Señor, tanto la palabra, Señor. Respalda la vida de mi hermana, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Que la fe, Señor, sea fortaleza en nuestras vidas, Señor. Padre, y sea un cimiento seguro, Señor, en cada uno de nuestros pasos que damos. Bendice, Señor, a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos continúa bendiciendo en esta mañana. Vayámonos de una vez a Hechos capítulo 8. Es el capítulo con el que culmino. Ok, vamos a estar leyendo aquí del verso 1 al 3. Nombrando al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu. Dice como título: Saulo persigue la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, que fue lo que vimos anteriormente. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Que vamos a dejar un momentico hasta ahí. Anteriormente, ¿verdad?, hemos visto ciertas características que tenían los diáconos. Aquellos 7 que fueron escogidos, ¿verdad?, por el pueblo para que estuvieran al servicio de las mesas, los cuales tenían que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe. Y además también en 1 Timoteo se mencionó otra lista donde no tenían que ser dados al vino, que tenían que ser honestos, que tenían que ser personas, ¿verdad?, que supieran mantener su casa, de igual a sus mujeres, y ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después de eso, Esteban, siendo uno de esos 7, así en resumidas palabras, ¿verdad?, siendo uno de esos 7, también se caracteriza por ser el primer mártir y uno de los primeros creyentes que hizo milagros en el Nuevo Testamento. Aquí más adelantito vamos a ver a otro de esos 7 diáconos, el cual es Felipe, y vamos a hablar un poco acerca de Felipe. Pero antes vamos a ver este punto que dice que después de la muerte de Esteban comenzó a haber persecución en la iglesia. Saulo estuvo en la muerte de Esteban, él estuvo presenciando esa muerte y también consentía en que este hombre fuese apedrado. Estaba ahí, ¿verdad?, diciendo sí, háganlo. O sea, él consentía completamente en la muerte de Esteban. Y a raíz de toda esa persecución que se estuvo dando, Saulo no solamente se conformaba con ir y dispersar a la gente dentro de la sinagoga, sino también que iba casa por casa, sacándolos, y dice que arrastrándolos y llevándolos a la cárcel. ¿Será que cosas más tremendas? Y algo que pasa aquí, dice que aquellas personas del pueblo de Jerusalén comenzaron a esparcirse a Judea y Samaria. Aquí comienza a cumplirse lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, que cuando el Espíritu Santo viniese, iban a recibir poder y que iban a llevar el Evangelio, ¿verdad?, que iban a ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que donde ya Pablo comienza, ¿verdad?, en su ministerio, él comienza a irse a los gentiles. Ahí ya se cumple la otra parte, ¿verdad? Pero en este caso, Judea y Samaria. Vamos a hablar también un poquito ahí porque Felipe se centra en Samaria. Ahí más adelante vamos a ir viendo paso por paso. Ok, después de que Saulo comienza la persecución a la iglesia, eso ocasiona que de los creyentes de ese lugar, ¿verdad?, se dispersen. ¿Qué pasa en este punto? Que el Evangelio comienza también a salir de Jerusalén. Ya no solamente se mantiene en Jerusalén, sino que ya comienza a llegar a Judea y comienza a llegar a Samaria.
de llevar el evangelio a esas personas de esa ciudad, que más adelante dice que el gozo, o sea, que dice que un gran gozo llenó esa ciudad de Samaria. Aquí lo vamos a estar viendo más adelantito. Ok, vamos a leer el verso 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe fue uno de los precursores, por así decir, del evangelio fuera de Jerusalén. Pero para irnos metiendo un poquito, ¿quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? Luis, ¿quién era Felipe? Los diáconos, ¿qué más? Un hombre de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo, porque esa era una de las características que deberían de tener, ¿verdad?, los diáconos. También dice que Felipe fue uno de los primeros cristianos en predicar fuera de Jerusalén, que anteriormente se los mencioné. Felipe también tuvo un gran impacto, un impacto significativo en el crecimiento de la iglesia. Si ustedes se ponen a ver en ese pueblo de Samaria, muchos fueron los que recibieron al Señor, y que eso fue expandido hasta llegar a los oídos de los apóstoles allá en Jerusalén, lo cual Pedro y Juan llegaron a Samaria para que ellos también recibieran el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en agua, pero no por el Espíritu. Seguidamente se quedó un hombre, ¿verdad?, buen testimonio, como dijo Edgardo, que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y también Felipe fue conocido como el evangelista. Esto lo diferencia completamente de Felipe el apóstol, porque Felipe, o sea, en ningún momento, a lo que yo, ¿verdad?, he leído aquí, Felipe el apóstol se vuelve a mencionar, sino que hace mención de este otro Felipe, evangelista, en el capítulo 21 de Hechos, en el verso 8, que dice que hospedó a Pablo en ese lugar, en casa de él. Y dice que también sus hijas, que eran 4, eran mujeres que profetizaban. O sea, eran mujeres que se mantuvieron en el evangelio y que siguieron también esa línea de su papá. Amén. Vean qué importante el hecho de nosotros como padres poder instruir a nuestros hijos. Amén. También dice que Felipe hacía señales, expulsó demonios y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Vamos a seguir leyendo aquí. El verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vean qué cosa más tremenda. En el caso de Esteban, se menciona que él hizo señales, ¿verdad?, que hizo prodigios, que hizo milagros, pero no especifica qué cosas hizo. En el caso de Felipe, sí lo menciona, que Felipe, ¿verdad?, a través de su predicación, los demonios eran expulsados de aquellas personas. Aquellos cojos, aquellos paralíticos eran sanados. Y un punto bastante importante, que aquí más adelantito lo vamos a ver, es el caso de este amado Simón. Pero realmente Simón no tuvo un arrepentimiento genuino. Si ustedes se ponen a ver la palabra, él no tuvo un arrepentimiento genuino. Él era una persona que simplemente lo que quería era utilizar el poder de Dios para sus beneficios propios. Para eso. ¿Verdad que sí? Ahí más adelante lo vamos a ver. Ok, un punto de bastante relevancia dice: la predicación de Felipe fue de impacto en Samaria. Punto 1, la gente se unía. Algo que caracteriza mucho a la iglesia primitiva es eso, la unificación. Actualmente como iglesia no somos unánimes. Honestamente no somos unánimes. Nos cuesta mucho. Pero la iglesia primitiva se caracterizaba por eso, por esa unidad que había en ellos. Y esta gente que apenas estaba recibiendo la palabra, que estaba
estaba recibiendo el Evangelio, que estaba recibiendo esas promesas de Dios, dice que unánimes estaban escuchando, prestando atención a lo que Felipe les decía y a lo que él también hacía. Amén. Siguiente punto dice: a través de su predicación muchos fueron libertados y sanados, que ya lo mencionamos. Seguidamente dice: lo que llevó gran gozo a Samaria, aquel pueblo que en algún momento Jesús había pasado por ahí, se acuerda, con la mujer samaritana en aquel pozo, y que después Jesús se quedó algunos días ahí, y Jesús le dice a los discípulos: la mies ya está, las flores ya están listas para ser cosechadas. Amén. O sea, este pueblo ya estaba preparado para recibir la palabra, y que más adelante, unos días después, ya ellos están recibiendo la palabra, después de la crucifixión de Jesús. Se les está predicando el Evangelio, se les está predicando la palabra, y están viendo señales y prodigios que no solamente Jesús hacía, sino que también sus siervos lo estaban haciendo. Amén. Seguidamente, un punto relativo a la predicación de Felipe es la supuesta conversión de Simón el mago. Quiero que vayamos el verso 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Vean qué cosa. Y si nosotros nos ponemos a ver allá afuera, no hay mucha diferencia en lo que estaba pasando ahí. Porque muchos salen diciendo: este es el poder de Dios, yo puedo hacer esto y esto. Una vez que estábamos viendo este programa de Qué Buena Tarde, sale ese tal Max, ¿verdad? Que le llaman. Y los chiquillos decían: ¿cómo hace el hombre esa cosa, verdad? Yo quiero hacer eso. Y yo me quedé: no, la magia no es algo que viene de Dios. La magia se presta para muchas cosas, y eso viene completamente del enemigo. Y los chiquillos vamos a quedar así como, ¿verdad?, pensando qué será aquello. Pero en realidad debemos tener la capacidad de decirles a ellos: esto es de Dios y esto no. Y afuera, no les dije, no hay mucha diferencia con lo que estaba pasando ahí, porque muchos son engañados por cosas que hacen otros, que son utilizados por el enemigo y no por Dios. Ok, después dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, no eran 2 días, no eran 10 días, tal vez esos meses, años, por ahí tuvo que haber andado. Pero cuando creyeron a Felipe, oigan la diferencia, pero que cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vean la diferencia que puede marcar una persona creyente en medio de tinieblas. Un grupo que puede estar al servicio del enemigo, el Señor a través de alguno de nosotros puede operar en ellos también. Amén. Continúo leyendo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquel hombre estaba sorprendido, sí, y hasta cierto punto escuchó la palabra y la recibió, pero realmente lo que quiso fue utilizarla para su propio beneficio, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellas personas. Veamos este punto. Este hombre ejercía la magia y engañó a muchos. No tuvo un verdadero arrepentimiento, sino que más bien su corazón, como lo dice más adelante Pedro, estaba lleno de maldad. Era un hombre realmente perverso. Aunque así pasa muchos, como dice la palabra del mismo Jesús, las ovejas serán separadas, ¿verdad?, de las cabras, y pues aquellas cabritas que llegan a decir: en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto y esto y esto, al final Jesús dijo: no los conozco, nunca los conocí. Aléjense de mí, hasta no les tengo. Entonces se puede tener una cara dentro de la iglesia, pongámosle así, hablando de las 4 paredes, porque dentro de la iglesia de Jesucristo nunca han estado, pero al final el Señor hace separación entre este y este. Amén. Ok, seguimos. En el verso 12 dice que aquellos fueron engañados
por Simón, ¿sí? Que creyeron en el evangelio aquellos que fueron, engañados por Simón, creyeron en el evangelio que predicaba Felipe. O sea, Felipe llegó a ese lugar a llevarles luz a los samaritanos. Llevó esa luz admirable de Cristo para que aquellos corazones que estaban en tinieblas conocieran la verdad y fuesen completamente libres de las garras del enemigo, de aquello que tanto les había engañado durante mucho tiempo. Ok, verso del 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si nos ponemos a ver lo que este pueblo era y lo que este pueblo fue después, por medio de la predicación, nos damos cuenta que esta gente se mantuvo firme después de eso. Felipe hizo su obra en ese lugar y después el Señor, a través de un ángel, le dice: váyase camino a Gaza, porque ahí lo están necesitando. Y vemos que Felipe descendió, ¿verdad?, camino a Gaza, que era desértico, y se topa con aquel hombre que estaba en aquel carruaje, que era un etíope, un eunuco etíope. Ok, ahí seguimos ahí. Vamos leyendo. Entonces les imponían las manos, ¿verdad?, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está la confrontación que se le hace a este Simón, donde se le dice claramente que más bien lo que él quería era cosas a favor de él, beneficio propio, en lugar de lo que Dios estaba implementando o lo que Dios estaba llevando a cabo en medio de Samaria. Amén. Ok, posteriormente dice: arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, un hombre que todavía no había sido completamente libre. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El punto de Simón, continuamos ahí con el punto de Simón un momento. Dice: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Perfectamente él podía haberlo hecho también, ¿verdad? Él pudo ir y decir: Señor, perdona esta maldad, y realmente transforma. Algo muy similar a lo de Judas. Judas tuvo que, un día que estaba hablando yo con Armando, porque realmente Judas lo que tuvo fue un remordimiento, pero no un arrepentimiento. ¿Él se pudo sentir mal por haber entregado a Jesús? Claro que sí. La palabra dice que él se fue y le devolvió la plata a esa gente, las monedas de plata. Él tuvo un remordimiento, se sintió mal por las cosas que él hizo, por entregar al justo. Pero él no tuvo un arrepentimiento. Si hubiese tenido un arrepentimiento, hubiese buscado a Jesús. O por lo menos hubiese buscado a alguien que le pudiese haber ayudado. Por ejemplo, los apóstoles. Personas que caminaron con Jesús durante 3 años. Amén. He ahí la diferencia cuando decidimos acercarnos a alguien que no nos puede ayudar espiritualmente, cuando realmente podemos buscar a alguien que sí nos puede ayudar, o nosotros mismos realmente rendirle cuentas a Dios, que es realmente lo que deberíamos hacer.
nosotros por nuestra propia cuenta llegar y rendirle cuentas a Dios. Amén. Judas no lo hizo y este Simón tampoco lo hizo. Ok, continuamos con el verso 26 en adelante. Felipe y el eunuco etíope. A mí sinceramente este pasaje a mí me encanta. Vamos a leerlo todo de un solo golpe. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Punto 1 ahí. Dice que un ángel envía a Felipe camino a Gaza. Vea, por así decirlo, no, vea realmente la humillación y también la obediencia de Felipe. El Señor le dijo: desciende camino a Gaza, un lugar de desierto, ¿verdad? Pero aún así Felipe caminó hacia allá. ¿Cuántas veces hemos nosotros atravesado desiertos? ¿O cuántos desiertos hemos estado atravesando ahorita? ¿Verdad que sí? Y aún así deberíamos nosotros de mantener la obediencia a Dios en lo que el Señor nos manda. Amén. A Felipe no le importó que eso fuese un camino desértico, sino que él obedeció a la voz de Dios, lo que aquel ángel le estaba diciendo: ve y sigue ese camino ese camino a Gaza, y ahí te vas a encontrar con tal y tal persona, así. Realmente debemos de tener nosotros la capacidad de obedecer y de escuchar la voz de Dios. Amén. Un hombre que realmente marca diferencia en la palabra, un hombre que realmente obedece a Dios, un hombre que realmente se sujeta a Dios, y es un hombre que también es utilizado por Dios. Amén. Siguiente punto ahí. Dice: el Espíritu Santo le indica a Felipe que se acerque al carruaje. ¿Qué hubiese pasado si Felipe se hubiese negado a acercarse a ese carruaje? Aquel hombre no recibe la palabra. Aunque la estuviera leyendo ahí, no iba a entender lo que realmente significaba. Amén. Hace un tiempo atrás, cuando empezamos nosotros a leer la Biblia, en el caso mío yo no entendía nada. Yo comencé a leer el Apocalipsis y yo me imaginaba aquel dragón, ¿verdad? Y aquella mujer vestida del sol y de la luna y todo. Y yo, ¿verdad? Uno lo ve literal. Pero realmente cuando uno comienza a acercarse a Dios y a unirse con aquellos que son espirituales, comenzamos a entender
lo que la Escritura nos dice. Comenzamos a ver las cosas diferentes en nosotros, comenzamos a vivirlas también en nosotros. Ya no somos aquella que en un principio no entendíamos nada, sino que ahora manejamos la palabra, pongámosle que de esta manera, y que también podemos enseñarle a otros. Ya no somos solamente aquellos niños que recibían leche, sino que ahora estamos recibiendo carne y algo más para compartirle también a otros. Amén. Y este Felipe se acercó a ese carruaje sin importar quién fuese el que estaba ahí, y donde escuchó que estaba hablando del profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y aquel dijo: no, porque no hay quien me lo pueda explicar. ¿Cuántos realmente están necesitando que nosotros les expliquemos la palabra? Hay muchos que están necesitando que nosotros lleguemos y le digamos: mira, la Escritura dice esto, esto, esto y esto. No se trata solamente cuando dicen así de las buenas nuevas de salvación. Le preguntan a uno: ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y eso con qué se come? Sino decirles: mira, el Evangelio trata de que nosotros somos pecadores, que hemos transgredido la voluntad de Dios, pero que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra en forma de hombre para poder darnos a nosotros la salvación y pasar una determinada vida. Ese eunuco que recibió la Escritura, que recibió la palabra, que recibió esa explicación del Evangelio, dijo: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si bien has creído de todo tu corazón, bien puedes hacerlo. Amén. Hace unos días atrás que estábamos en una reunión aquí con los jóvenes, ese día, bueno, Nicole parecía una lorilla, pregunta, ¿verdad? Y Nazaret también. Y sinceramente es muy bonito, o sea, a mí me gusta que evacúen las dudas. Y ese día me preguntaban: ¿y es que el bautismo esto, que el bautismo aquello, verdad? El bautismo no hace uno más santo, que el bautismo, bueno, ¿verdad? Ahí salieron con todo lo del bautismo. Y a responder preguntas de vida, ¿verdad? Y yo les decía a ellos: muchos actualmente en iglesias se prestan a cobrar dinero para bautizar a una persona. Y el único requisito que la Biblia dice es haber creído en Cristo, es haberle recibido a Él. Algunos se van de las iglesias porque les están cobrando por eso, cuando realmente es algo que la palabra dice que nuestro único requisito es el Señor. Amén. Ok, continuamos aquí. Más adelantito, del verso 29 en adelante, vamos a volver a que pasar. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. O sea, algo que podemos ver aquí, pongámoslo de esta manera, es una cita que fue preparada sobrenaturalmente, ¿verdad? Un encuentro que fue preparado sobrenaturalmente. Aquel hombre que iba leyendo el profeta Isaías sin entender absolutamente nada, como estaba diciendo, Dios hizo que Felipe llegase hasta ahí y le predicase la palabra. Ese encuentro lo ocasionó el Señor, a como muchas veces también Dios nos permite encontrarnos con algunas personas para compartirles la palabra. Y muchas veces lo que hacemos es callar por miedo a que aquella persona se vaya a sentir mal o que nos vaya a meter los 5 ministerios en la cara, ¿verdad? A veces nos pasa eso. Pero realmente debemos de tener la capacidad de lo que hizo Felipe, acercarse y preguntarle: ¿y usted qué está leyendo? ¿Usted qué está haciendo? ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe las consecuencias de eso? ¿Sabe para dónde va usted si usted muriese hoy? Hace unos meses atrás, un muchacho ahí que trabaja en la finca, él decía: yo solamente le pido a Dios que me permita vivir más tiempo, porque para mí el morir no es problema. Y yo me quedé: el problema no es morir, tiene usted razón. El problema es para dónde va usted después que muere. Y aquel muchacho nada más se quedó así como, ¿verdad? Nadie sabe, me dice. Yo sí, claro, la palabra dice claramente que aquel que se arrepiente va con el Señor, y el que no, se le da petrufe, como dicen algunos. Y ese muchacho, mira, es duro, o sea, ha sido duro realmente darle palabra.
Y realmente ese chico está muy herido a causa de su madre. Su madre lo abandonó cuando estaba pequeño, dejó la casa completamente vacía, se llevó los muebles, la comida, todo, y los dejó a ellos completamente abandonados con el papá, por ella irse como hombre. Entonces esas heridas que ese muchacho tiene, hay que saberlas trabajar para uno poder llegarle con la palabra. Y yo me he sentado varias veces con él, y hasta que le hace un nudo en la garganta a ese hombre. Es algo tremendo. Pero realmente tenemos que llegar de alguna forma a esas personas que están heridas. Poder llegar y decir, mira, este no es el problema es este y este. Pero hay una solución que se llama Jesús. Es Él el que puede solucionar cualquier cosa que haya en nuestras vidas. Cualquier vacío que tengamos, Él lo llena. Cualquier herida que tengamos, Él la sana. Cualquier problema que estemos atravesando, Él nos puede ayudar. Muchas veces se puede pensar, es que Jesús en esto no se mete. O como he visto otros asuntos, que más bien le cargan todo a Dios, ¿verdad? Personas que ni siquiera conocen quién es Dios. Yo dejo todo en manos de Dios. Y al final uno ve allá peleando, agarrándose el pelo con otros. Y no se trata de eso. Se trata de poner y disponer nuestras vidas en las manos de Dios, y a partir de ahí Dios obra en nosotros y también en los que están a nuestro alrededor. Amén. No se trata de ir a gritar y agarrarse del pelo con otros, sino más bien quedarse calladito con las rodillas y decir, Señor, esto y esto está pasando. Necesito que seas tú que actúes. Amén. Ok, para ir terminando, como conclusión. Punto número 1, como conclusión. Dios es quien busca a las ovejas perdidas. No es la ovejita que va y busca al pastor. Es el pastor el que busca la oveja. Si ustedes ven un rebaño de ovejas y ven que una se extravía, ustedes no crean que aquella oveja va a llegar corriendo de una vez a buscar al pastor. Más bien es el pastor que deja a las demás en su, pongamos el establo o el redil o lo que sea ahí, ¿verdad? Para ir a buscar la que hace falta. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y si nosotros estamos hoy por hoy buscando de Cristo, es porque Él nos buscó primero a nosotros. Amén. Él llegó un día y nos dijo, vengo a cortarle la boca. Ya es hora. Amén. Ya es hora de que usted vuelva. Ya es hora de que usted me reciba. Y hay momentos donde el Espíritu Santo lo tiene uno, por así decirlo, ¿verdad? Agarrado de aquí, o me recibe o me recibe. Cuando ya uno se siente revolcado, pongámosle así, por la vida. Pero es el Señor que está permitiendo que pasemos por eso, hasta tocar fondo, para uno recibir, para abrir las puertas de nuestro corazón y decir, Señor, comienza a morar en mí y comienza a actuar en mí. Amén. Seguidamente dice, segundo punto, Felipe es un ejemplo de amor a Cristo y compromiso de la proclamación de la palabra. El amor que Felipe sentía por el Señor se logra visualizar en las obras que él hizo. Amén. Y lo mismo pasa en nosotros. El amor que nosotros tengamos por Cristo se visualiza en lo que nosotros hagamos. El compromiso que tengamos nosotros con el Señor se visualiza en lo que nosotros hagamos. Amén. Ese compromiso que tenemos con Dios de compartir la palabra, o sea, no es un compromiso con el hombre, es un compromiso con Dios. Y sí, las personas están ahí y podemos también tener compromisos con ellos, pero el principal compromiso es con Dios. Amén. Ese es el principal compromiso. Seguidamente, el último punto aquí en la conclusión. Felipe es un ejemplo de rendición ante la voluntad de Dios y sometimiento a Él. Rendición ante la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, un día que creo que yo estaba hablando, que no me acuerdo si era con Armando o con Jacqueline, uno de los dos, y yo le decía a ellos, o sea, muchas veces comenzamos a decir, Dios, haz tu voluntad, pero comenzamos a hacer la deshacer. Hacer y a deshacer conforme a lo que nosotros creemos que Dios podría hacer.
pero realmente tenemos que dejar que sea Dios el que actúe. Y Felipe es un ejemplo de esa rendición. Estaba pasando un tiempo de tribulación en Jerusalén, donde muchos estaban siendo esparcidos, otros encarcelados, otros azotados, golpeados. Pero Felipe fue a Samaria. Él dijo: no, yo no me puedo quedar así, el Señor va a actuar y en ese lugar se va a predicar también el Evangelio. Y a pesar de la persecución y por los pueblos que iban, comenzaba a compartir la palabra. Amén. Un ejemplo de la rendición ante la voluntad de Dios y también el sometimiento a Él. El sometimiento al Señor nos lleva a tener revelación por parte de Dios. El sometimiento que nosotros tenemos con Dios o hacia Dios nos lleva también a ser instrumentos en sus manos, vasos de honra en sus manos. Esas vasijas de barro que en cualquier momento se pueden quebrantar, claro que sí, nos podemos quebrantar y muchas veces lo hemos hecho y ha tenido que llegar el Señor a recoger pedazo por pedazo para volver a darle forma. Pero realmente la capacidad de poder hacer esto es solamente someternos al Señor, no es humanamente. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies en esta mañana. No sé si él me ayuda ahí con el canto. ¿Qué te quedas? Porque el Señor lo pone. Antes de darle gracias al Señor por este tiempo, quiero contarles un testimonio. De hace un momento, cuando estaba ahí, que el gato estaba orando, y él decía que, darle gracias a Dios por todo. A veces pensamos mucho en las cosas materiales que tenemos. A veces pensamos en el trabajo, en el dinero, etcétera, etcétera. Pero un punto que a veces se nos olvida mucho es darle gracias a Dios por nuestros hijos. Amén. Y ese punto es algo tan grande que nosotros en nuestra vida debemos tener. Amén. Y sinceramente me pongo de esta manera porque sé que fue Dios el que obró. Porque en esta Semana Santa que pasó, casi pierdo a mi hijo, casi lo pierdo. Y por un pequeño descuido, que uno puede decir no fue ni un minuto, casi se me ahogó. En ese momento estábamos en una pequeña quebrada que más alargada, más hacia el fondo, estaba más profunda y la corriente era bastante fuerte. Y en eso me hago llevar por la corriente. Yo tengo en nadar desde los 4 años, casi que soy un pez en el agua. Y resulta que donde voy yo dejándome llevar por la corriente, yo veo que él va caminando con Keylor, el sobrino Leo, hacia arriba. No veo que pasa aquí al lado mío. Llego yo donde una tía que ya estaba más abajo y me quedo ahí. Me volteo y le digo a Leo: venga. O sea, uno que se le puede decir que es menos de un minuto. Y me dice: Leo, llama a ella. Cosa que yo no vi a él subir y en un momento lo vi bajar. Cuando yo vi a ella iba con el agua aquí. Él estaba inconsumido y solamente sus manos se lograban cruzar. Y yo comencé a lo que yo pude caminar, ¿verdad? En el agua, me llegaba el agua aquí. Y en un momento yo me impulsé con tal fuerza y yo decía: Dios, no, por favor, no, no. Y yo me impulsé para llevarlo a él. Y donde yo llegué, le pude llegar a esta parte de aquí. Cuando yo me impulsé tocaba tierra, pero cuando yo lo agarré de aquí, yo no tocaba tierra. El agua también podía tener una profundidad de unos 3 metros, porque mi tía, que mide bastante, es bastante alta, ella tampoco tocaba. Ni sus manos se le veía cuando ella se consumía. Yo lo logré agarrar y donde yo lo impulsé hacia arriba para sostenerlo fuera del agua, yo no tocaba
Y honestamente yo comencé a entrar en pánico, porque yo decía, aquí un me ahogo yo y lo sostengo a él, o se ahoga él y salgo yo. Pero yo decidí sostenerlo a él arriba. Y aunque como digo, yo he nado de los 4 años, para mí en ese momento fue un momento difícil poder tenerlo a él arriba, y yo sinceramente tragué agua también. Mi tía llegó y lo sacó, y para decirle que cuando yo salía del agua yo salía así, que yo no podía ni sostener. Pero gracias a Dios, ahí está. Después de lo que le saqué el agua, ya nos fuimos para la casa donde mi madre. Él me dice, mami, ¿qué me parece que yo la vi a usted? Y yo, sí, yo lo saqué a usted del agua. Y después me dice, más al día siguiente, me dice, mami, yo sentí una mano que a mí me agarró del pie y me subió. Yo a él no lo agarré de aquí, yo lo agarré de aquí. Y puedo decir que ese fue Dios, el que lo agarró a él y lo sostuvo para yo poder llegar a él. Por eso démosle gracias a Dios por nuestros hijos, porque el mínimo descuido que nosotros podamos tener, tanto espiritual como físicamente, nos puede llegar a causar daño, y un daño muy grande. Yo ese día no me imaginaba que algo así fuera a suceder, pero desde que salí de la casa de mi madre, en mí había algo como que me decía, no marche, pero como uno es tan redumón, ¿verdad? Siempre lo hizo. Y ese día casi se convierte en tragedia. Pero gracias a Dios, ahí está él. Después de eso, me dio risa porque me decía, nunca más vayamos a este río, vayamos a otro lado. Y realmente lo que uno tiene que hacer es primero guardarnos espiritualmente en oración, y también enseñarles cosas de esta vida para que ellos entiendan que cuando uno les dice algo, no es por perjudicarlos, sino para guardarlos, protegerlos de las cosas que pueden venir. Amén. Vamos a estar orando en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque